Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 3.800 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 35 años que está comprometida con la educación pública, inclusiva y de calidad. Más de 78.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 27.000 graduados y graduadas. Más de 20 disciplinas deportivas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 3.800 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tendencias aquí en Ecomedios. Estamos junto al amigo Enrique Gariglio. Arrancamos en un rato nada más esta sección que se llama Las Crónicas de la Federation. Tenemos un montón de temas
para comentar acá. Los saludamos a Javier Martínez en la operación técnica y a José Venturini en la producción, y a todos los que nos están escuchando también vía YouTube, que se está transmitiendo en vivo, la radio Ecomedios, y si no en AM1220, desde los autos que puedan sintonizarla, también nos escuchan y sabemos que es así. El otro día lo voy a alegrar a Enrique Garillo a medias, ¿no? Porque el otro día el kiosquero de la esquina de mi casa me dice, yo siempre los veo en los Reels, no se acordaba si de Instagram, TikTok, algunas de esas redes, de vez en cuando nos pescan también, y me dice, estabas al lado de un señor, me dijo. El kiosquero ya era un señor, ¿no? Para que te vea vos como un señor, Henry, me imagino que serían otras épocas, ¿no? Otro look, otras épocas seguramente. Bueno, acá estamos haciendo tendencias. Hoy en la segunda parte del programa vamos a tratar un tema que es más que interesante, que tiene que ver con declaraciones recientes del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Toto Caputo, que dijeron algo así como que lo peor ya pasó, así que no quiero spoilear lo que vamos a hablar, pero ustedes se pueden imaginar, seguramente vamos a hacer un raconto o vamos a adivinar a qué se referían, ¿no? Con lo peor, este concepto que es esperanzador, en realidad, que está transmitiendo el presidente y su ministro de Economía, y la realidad contrapuesta, pero lo vamos a analizar en un rato nomás. Recién me pasó algo que no me gusta ser autorreferencial, pero sí sirve como un pretexto para comentar un par de cosas. Estaba en la ferretería, fui a comprar un imán, producto que les recomiendo buscarlos en otro lado, porque en la ferretería que yo fui, por ejemplo, no había, ¿no? Decía el señor, sí, qué difícil es encontrar imanes. Bueno, más allá de esta conversación que no le importa a nadie, creo que ni a nosotros mismos que la estábamos teniendo, había una señora antes que yo y comentaba que vivía o en el mismo edificio o enfrente de Patricia Bullrich, ¿no? Del edificio de Patricia Bullrich, que vive por ahí por Botánico, creo que es en la calle Beruti o Arenales, justo a la vuelta del Botánico. Yo sé dónde vive porque tengo conocidos que también viven como esta señora ahí. La señora estaba comprando productos de distinta índole y estaba hablando con el ferretero sobre la política. Le decía qué mal que está la política y todo. Dice, y yo vivo al lado de Patricia Bullrich, que es un edificio normal. Dice, ya la zona no es muy normal, que digamos, señora. Primer punto, tenía ganas de meterme, pero digo, no, ¿para qué la voy a pelear? Estaba parte ya armada la señora, pues se me estaba llevando varios elementos, entonces podía sacudirme alguno en la cabeza. Dije, no estoy en desventaja, no le voy a decir nada a esta señora que está comentándole esto a la... Bueno, sí, y dice, y yo conozco también al marido de Patricia Bullrich, también gente normal, los he visto en el subte. Bueno, el subte, le cuento que es un medio de transporte mucho más rápido que cualquier remis o auto particular, por ejemplo, a la hora de dirigirse al centro, así que no ha sido de puro humilde, como podría uno decir, si tal o cual, no era a lo Ilia que estaban viajando en el subte seguramente. Perdón, te hago una acotación, y aparte está profusamente vigilado. Y Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad. Exactamente. Y aparte, el marido de Patricia Bullrich, señora de Recoleta, ¿no? Es un botánico de Recoleta. Sí. Señora de Recoleta / Palermo, le cuento que se dedica al tema de la seguridad. Es uno de los grandes representantes de las principales empresas de seguridad del mundo, muchos también con sede en Israel. Es decir, si algo no tiene de común, no solo es el departamento en el que vive Patricia Bullrich, normal, y sino tampoco en las actividades a las que se dedica el marido de Patricia Bullrich. Así que si lo vio en el subte, quédese tranquila que viajó en el subte seguramente mejor custodiado de toda América Latina, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Los buenos vecinos a veces ocultan condiciones que de buena tienen bastante poco. Eso por un lado, y hablaba de la buena política, ¿no? Cómo se ha perdido la buena política, y rescataba a Patricia Bullrich, que es una de las cosas que tuvo Patricia Bullrich en materia política durante toda su trayectoria, fue cambiarse de camiseta, como quien que cambia de ropa interior todos los días, ¿no? Entonces eso justamente no es un rasgo bueno de la política, no tener una ideología clara, qué sé yo, principios, valores, consecuentes con la forma de pensar de uno. Lástima que no está acá para defenderse la señora, y por suerte, pues ya les digo, salía provista de varios fierros de esta ferretería. La ferretería se llama Mariana, y cometí un error, porque le cuento, ¿no? Yo una vez salía con una chica que se llamaba Mariana, le digo,
y siempre le mandaba fotos de esta ferretería como para hacer un chiste. Bueno. Y me cuenta la historia de la ferretería Mariana, que está ahí en la calle Charcas. Esto no es canje ni chivo porque pagué el imán que me llevé finalmente 500 pesos, un imán que no servía ni para atraer a nada. Estaba como yo en mi juventud, no levantaba nada absolutamente. 500 pesos tampoco que puedo pedir, ¿no? Pagar un imán como la gente. Pero bueno, era lo que tenía y me lo llevé y le pregunto, le comento esto de Mariana, la anécdota, y él me dice, vos sabés que en realidad se llama Mariana porque Mariana es el nombre de mi hermana mayor. Yo nací 3 años después, mi papá fundó esta ferretería, abrió este local, y le puso el nombre de su primera hija, Mariana. Y yo después no se lo cambié porque mi papá sigue vivo, por respeto a él, por respeto también a mi hermana, y para conservar la marca, ¿no? Si no, tranquilamente le hubiera puesto Marcelo, me dice. Y yo, en ese nivel de estupidez que uno tiene cuando quiere hacerse gracioso y sin pensar demasiado, le digo, suerte que no le pusiste Marcelo porque te hubieran hecho bastantes chistes, ¿no? Por el agachate y conocelo, típico chiste estúpido, ¿no? Y el tipo se quedó y me dice, sí, claro. Bueno, le pagué los 500 pesos y me fui y dije, claro, Marcelo se llamaba él. Entonces yo le hice ese chiste que no le debe haber causado muchas gracias. Por suerte ya me había dicho el precio del imán antes y bueno, me fui un poco arrepentido de todo esto. No me arrepiento de no haberle contestado a esa mujer que hablaba de los políticos que muchas veces se fueron con lo opuesto de la política y ella decía cómo ahora entran a la política para hacer guita. Entonces, de alguna manera, algunas coincidencias tenía con la señora de la ferretería Mariana y otras cosas no. Me parecía medio incoherente los ejemplos que ponía, ¿no? Hablaba de López Murphy, por ejemplo, también un hombre sobrio en lo económico. Bueno, es un hombre que, si bien no podemos compararlo con el estilo de política de Javier Milei, es un tipo que no se le ha comprobado causas de corrupción, en ese sentido es otra clase de dirigente y todo, pero tampoco se puede decir que es un hombre común, como el departamento de Patricia Bullrich, ¿no? En ese sentido. Sí, pensé que iba a hablar de Ili, de Alfonsín, pero bueno, trajo a cuento a Patricia Bullrich y a Ricardo López Murphy. Está bien, es la zona, ¿no? También que pretendés. Así que bueno, estamos con problemas de imagen, por lo menos pública, para la política, y tenemos que hablar de encuestas. Ya empezaron a circular algunas encuestas, es lógico porque se acerca cada vez más el 2027, año electoral, y todavía siguen las dudas sobre los nombres, no solo de los candidatos a presidente, sino de líderes de los distintos partidos políticos. Le pasa al gobierno, ¿no? Había probado con Adorni como un buen candidato y había puesto varias fichas en ese sentido, con Adorni para la ciudad de Buenos Aires, nombrándolo no solo vocero, como fue al principio, sino después también jefe de gabinete, y bueno, y le apareció esto que conocemos todos, las viejitas solidarias económicamente, y estas causas que lo tienen bastante preocupado. Y eso no solo bajó la imagen, golpeó la imagen de Adorni, sino también la propia imagen del gobierno que venía a ofrecer, o por lo menos a prometer, un cambio en función de esto, de terminar con el choreo, de terminar con la corrupción, y sin embargo es un gobierno que está desde el minuto cero, plagado de sospechas, y bueno, algunas han llegado a tribunales, desde el caso de Adorni, que sería el menor dentro de todos los que hemos empezado a conocer, el caso de Landís, el caso Libra. Bueno, el otro día hicimos un recorrido de los distintos casos de corrupción, del caso de Petovelo con el manejo de los alimentos. Digamos, imagínense el organigrama de la presidencia y el organismo que elijas tenés casos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, salud, también, con Lugones, con varios temas relacionados con los medicamentos. Bueno, insisto, donde toques, bueno, ni hablar de tema inteligencia, seguridad, donde hemos comprado aviones, por ejemplo, que no sirven absolutamente para nada, ya algunos, de hecho, están dados de baja, apenas se compraron. Son situaciones que realmente llevan a uno a pensar, bueno, ¿por qué se hicieron tal o cual cosas? Y algunos directamente han terminado en la justicia. Rápidamente, ¿no? Se ha empezado a descubrir esto. O sea que ese argumento también lo está afectando a Milei y se está notando en algunas de las encuestas que empezaron a difundirse últimamente. Igual, atención y cuidado, ¿no? Porque lo hemos dicho más de una vez acá en el programa,
que hay dos clases de encuestas. Una, las que nosotros vemos en los medios de comunicación, con los programas periodísticos o en los diarios, que son las encuestas que se pagan en general para justamente eso, para que salgan publicadas en los medios y de alguna manera decidan o orienten nuestra decisión como ciudadanos. Esas encuestas son pagas por los hombres que son medidos y en general por los que mejor les va en esas encuestas, salvo alguna situación realmente que no se pueda ocultar y que ponga en juego el prestigio del encuestador. Pero fíjense ustedes lo que pasa, en cada elección pasa lo mismo, salen las encuestas, los resultados electorales tienen bastante poco que ver con esos pronósticos. Al día siguiente, típicas notas de la poca credibilidad que tienen los encuestadores y las encuestas. Y pasan unos meses y otra vez viene el periodo electoral y otra vez estamos todos atrás de las encuestas, viendo qué dicen, qué no dicen, sabiendo ya que nos mienten, ¿no? Es un poco enfermizo esa voracidad que el periodismo y la gente tiene por saber qué es lo que está pasando a nivel encuestas y esos pronósticos, cuando en realidad se sabe que son pronósticos totalmente armados, porque si antes uno tenía alguna duda, ahora hasta la ficha técnica ya es de dudoso contenido, ¿no? Bueno, sin embargo, seguimos consumiendo encuestas y empezamos a ver algunas encuestas. ¿Qué dicen esas encuestas? A pesar de que las tomamos con pinzas, es interesante ver dos o tres cositas. Muchas encuestas están mostrando la buena imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Algunas un poco más, otras un poco menos, pero muestran una tendencia en ese sentido. Suponiendo que esas encuestas no son malintencionadas y realmente muestran lo que está pasando, ¿qué conclusión podemos hacer? Una conclusión medio de malvado es que cuando Cristina se calla la boca le va mejor, esto puede ser una situación. Otra, quizás con un análisis un poco más profundo y menos malicioso, puede decir que en realidad se están conociendo cómo llegó Cristina a tener esa prisión domiciliaria, esa tobillera, esa imposibilidad de ser candidata a nada, esa privación de la libertad, y se están empezando a conocer algunas cosas que muchos decíamos eran bastante irregulares, ¿no? La verdad que cuando yo lo decía era porque, otra vez autorreferencialmente hablando, era porque había hablado con abogados que conocían del caso. La verdad que muy pocos hemos leído toda la causa, son kilos de papeles. El que diga que la leyó o está mintiendo o es un nerd, porque realmente salvo que no esté metido ahí en la causa, no creo que nadie haya leído toda la causa que llevó a Cristina a estar presa. Así todo, hablando con gente que siguió el tema de cerca, que leyó la causa y que sabe un poquito de derecho procesal, se agarraban la cabeza. En off muchos, porque no podían decir que era una barbaridad, porque se jugaban políticamente mucho, o porque estaban trabajando para el otro bando, pero decían la verdad que sí, se han hecho unas cosas que son impresentables, ¿no? Esto empezó a salir a la luz en dosis bastante homeopáticas en comparación con la gravedad del hecho, pero se han empezado a conocer algunas de los matices, por así decirlo, de esta causa, y la gente que no le gusta comer vidrio, aunque lo come, cuando se da cuenta que está masticando algo que no debe, lo escupe. Y esto quizás puede empezar a llevar a un mejoramiento de la imagen de Cristina Kirchner cuando se ve que las causas, a pesar de todo lo que conocemos y de los hechos de corrupción, que quizás son innegables, uno sabe que hay un debido proceso y unas garantías que establece no solo el régimen penal, sino la propia Constitución Nacional, que no deben ser violadas, por lo menos si queremos que después, cuando nos toque a nosotros, no nos pase lo mismo, ¿no? Si uno quiere tener estar tranquilo, tener una justicia que realmente lo represente y lo defienda, cuando pasan estas cosas, en realidad, no puede ponerse uno contento porque le pasan al otro. Uno tiene que tener miedo porque con la misma injusticia pueden fallar en contra de uno, que es inocente. Entonces, bueno, quizás hay gente que hace ese pensamiento un poquito más evolucionado y dice, bueno, con Cristina está pasando eso, no la veo tan mal. Ojo, no quiere decir que la vean bien y que la voten, pero estamos hablando a nivel imagen. La imagen de Cristina subió. ¿Qué pasó con Milei? Bueno, no hace falta, y lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, explicar por qué bajó la imagen de Javier Milei, ¿no? Es un gobierno que no le encuentra la vuelta
a la economía cuando teóricamente era su principal caballito de batalla. Nadie le va a reclamar a Milei institucionalidad, que respete la democracia o que se comporte mejor políticamente, me parece. La misma gente que por ahí no lo votó le puede reclamar eso. Pero el votante de Milei le está pasando la factura porque el plan económico de Milei no funciona. Y esto se ve en la cotidianidad. La macro, hablar de la macro, la micro, es hablar de economía en todo caso. Es lo mismo. Si la gente está mal, no funciona la economía o el plan económico. Y esto es lo que está pasando y también ha impactado en las encuestas, en varias encuestas. Ahora, lo que es interesante es ver qué pasa con el caso de Kicillof, ¿no? Las encuestas que la dan mejor a Cristina, a Kicillof le generan alguna suerte de inconveniente, ¿no? Porque si algo le jode la carrera política en miras al futuro a Kicillof es la supervivencia que Cristina se mantenga viva políticamente. Entonces en estas encuestas baja un poco Kicillof en cuanto a imagen, pero en otras se la muestra al revés, creciendo, pero a Cristina ya no se la mide con tanta intensidad o con tanta seriedad. Bueno, así están las cosas más o menos, pero creo que están mostrando quizás una tendencia las encuestas, y la recomendación desde acá es que las tomemos con pinzas, porque como dijimos al principio, hay dos tipos de encuestas, estas que describimos recién, y después las otras que realmente se encargan y que tienen un fundamento científico, que se hacen con estadísticas serias, con números serios, con fichas técnicas que nunca conoceremos, pero que son buenas, que son las que encargan los políticos para ver qué hacen, para ver de qué hablan, de qué no hablan, para ver cómo está el ánimo de la gente, cuál es la opinión pública. Estas encuestas sí sirven, o sea, hay algo de científico detrás de todo esto, pero las encuestas que conocemos nosotros no son otra cosa que una herramienta de marketing político, un dibujo, en algunos casos un dibujo malo, grotesco, como el de un niño de jardín de infantes, y en otros casos son piezas pictóricas tipo Guernica, ¿no? Muy bien dibujados. Y hablando de dibujos, en estos días Adorni tiene que presentar su declaración jurada. Están especulando, ¿se acuerdan ustedes? Y lo último que digo, que el presidente dijo, Adorni va a presentar rápidamente la declaración jurada. Y demora en presentarlo y todo. Acá hay dos posibilidades, que demore, pues están haciendo esa obra de arte del dibujo y están esperando que más o menos sea algo verosímil para que cuando llegue a la justicia cajonee la causa, convencidos o con un buen pretexto, como para decir, no, estaban bien los números, listo, paramos con todo este tema, porque si no, el tipo está judicialmente, si lo llaman a indagatoria, es casi natural que después sea procesado. Bueno, la justicia está en un momento que necesita tener un buen dibujo o un buen pretexto como para cajonear el tema Adorni. Entonces, puede pasar esas dos cosas, que se ha demorado en presentarlo, pues están armando este dibujo, o se ha demorado por lo que hablábamos en la crónica de la Federation de la vez pasada, porque se viene el Mundial de Fútbol. Imagínense, con el Mundial de Fútbol, el caso Adorni pasa a ser tema de interés nacional número 32. Es más, ahora, sin el Mundial de Fútbol jugándose, porque en unos días empieza, ya el tema Adorni empezó a bajar la espuma. No está todo el mundo hablando de Adorni, no se olviden de Adorni, todo este tema. Ya hay otros temas, el tema desgraciadamente policial de la chica que apareció muerta en Córdoba, otros temas, bueno, en fin, el tema Bullrich que salió a decir que no va a frenar el fuero de la pariente de Alconada Moon, esta jueza que el presidente dijo que había que bajarle el pulgar, y bueno, Bullrich para diferenciarse, Bullrich que también le están dando bien las encuestas, ya se está diferenciando el gobierno, son todos temas que van tapando, y el tema de Adorni se fue abajo. Yo creo que están especulando también con este tema de la presentación judicial, que el Mundial se lance lo antes posible, no lo antes posible, pero que coincida más o menos con el momento de la presentación de la declaración de Adorni, e imagínense en tapa, por ejemplo, ¿qué pondrían ustedes como editores de diario? Seguramente van a hablar del Mundial y Adorni quedará para un recuadrito. Yo creo que están especulando también con eso, lo cual te habla casi de manual, ¿no? Lo que está haciendo Adorni en este sentido, pero también está bueno para cuando ustedes, si están escuchándonos, vean o se dejen guiar por las noticias que andan dando vueltas, bueno, presten atención también a lo de Adorni, porque es un caso importante y no deja de tener gravedad, por más que los medios
lo oculten. No, que un detalle. Espera, vamos a ver. Javi, ponelo en cámara, por favor, a Enrique. Ahora, cuando te pongan en cámara, cuando te ponchen, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablito. Sí. Que ya estuvieron deslizando durante toda la semana que muy probablemente la presentación a Dorni la haga el 16 de junio, casi el día que debuta la selección argentina en el Mundial. Se nota mucho, diría Niembro, ¿no? Sobre cómo fallan algunos árbitros a favor de un equipo y otro. Bueno, se nota mucho. Pero hablo en descargo de la señora de la ferretería Mariana. Sí. Estaba bien orientada porque Patricia Bullrich, como vos bien dijiste, le da bien en las encuestas y ahí tenía una potencial votante. Sí, olvídate. No se llama, la señora no sé si se llamaba Mariana, tenía pinta más de no, la ferretería. De pía, no, por eso, pero estoy pensando cómo se podría llamar. Sí. Una señora interesante, de 40 y pico de años, qué sé yo, pero bueno, con esa forma de pensar. Claro. Así que bueno, hay que poner todo en la balanza. Sí, como se fueron durmiendo los temas de Libra, la Andis, que ayer hubo alguna noticia que iban a peritar los audios lo va a peritar Gendarmería Nacional, que no, ya Gendarmería Nacional tiene algunas sospechas sobre algunas pericias, ¿no? En otros momentos de la historia de la Argentina. Pero así la van tirando a la larga y las causas se van durmiendo, mientras otras se reactivan, como vos decías, la causa de los cuadernos, que salió la esposa de Centeno a decir que Centeno se compró propiedades, ¿con qué? Un remisero se compraría propiedades y que le pegaba a la mujer y que la hizo figurar de testaferro a ella, a su misma esposa, la querían callar y dijeron, no, bueno, ahora que me convocaron para hablar, voy a hablar. Bueno, y esas cosas que pasan en la justicia argentina, que no son sutiles, pero bueno, pasan como sutilezas. Exactamente. Bueno, vamos a la tanda, ¿sí? Ya son 1:30. Así que en un ratito ya volvemos con las crónicas de la Federation. Quédense atentos también. Seguramente Paula Atlante nos va a contar qué es lo que se viene en la radio de la Universidad de Buenos Aires el sábado a las 10 de la mañana. Y el jueves, o sea, hoy es martes, miércoles, jueves, pasado mañana, si la cerebro no me falla, cosa que está pasando últimamente mucho, voy a estar entrevistado y hablando de, atención, y yo quiero también hablar con vos antes, para que me des letra, Garilo, sobre geopolítica y medios de comunicación. Es muy interesante el tema, sí. No sé qué voy a decir, pero algo... Vamos a decir. Algo se nos va a ocurrir, en FM Patricios, una radio barrial muy conocida, con mucha trayectoria. Bien, sí. Ahora en un ratito también voy a chivear quiénes son los amigos que nos están invitando y los datos bien del programa, así nos pueden escuchar si tienen ganas. Ya volvemos con más tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Tendencias. Con té de testamento, con té de tenaz, con té de totalitario, con té de trampa, con té de tranquilidad, con té de tapujo, con té de títere, con té de taquilla, con té de tesón, con té de tumba, con té de tosudo, con té de transmitir, con té de trampa, con té de trascendente, con té de tedio, con té de tempestad. Con té de tilo. Sí, sí. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land, where all but love is gray, where I can't find my way without her as my guide. Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con María Rosa Dabañino, ella es referente de Republicanos Unidos, es también titular del Instituto de Capacitación Política Juan Bautista Alberdi y especialista en temas ambientales. María Rosa, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola Pablo, y bueno, como siempre a través tuyo saludo a la querida audiencia que nos sigue toda la semana. Vamos a hablar de los ríos. Parece una mala noticia, por lo menos en lo que es el título que me comentabas, que es la pérdida de capacidad de autolimpiarse por el clima extremo. Contemos un poco qué quiere decir esto de autolimpiarse, en qué consiste esta capacidad de los ríos. Bueno, está muy afectado el ciclo natural de autodepuración. Normalmente, cuando están dadas las condiciones climáticas normales, los cursos fluviales tienden a autolimpiarse, descomponiendo materia orgánica, generando oxigenación y, por supuesto, manteniendo el ecosistema de todas las especies que habitan, ya sea especies ictícolas o animales del tipo de los roedores. ¿Y por qué están perdiendo esta capacidad de autolimpiarse? Bueno, justamente por las alertas de grandes cambios climáticos que estamos teniendo. Estamos en un punto crítico donde hay sequías y olas de calor, hay sequías tan extremas que hasta se seca la fuente de donde se genera el origen del río. Entonces, en esos casos es una sequía total y hay que esperar que las condiciones climáticas adversas se reviertan. Y muchas veces pasan varios ciclos y las condiciones no se revierten tan fácilmente. Bueno, también grandes lluvias, ¿no? Porque de repente una sequía tremenda y después lluvias torrenciales, eso tampoco le hará mucho bien. Exactamente, pero lo que tenemos que estudiar es el desenvolvimiento de la cuenca completa en forma fluvial. Nosotros no podemos trabajar en una zona, en un puerto reducido. Tenemos que estudiar todo el ecosistema, que en este caso está muy bien aplicada la palabra ecosistema. Claro, porque está todo interconectado, ¿no? Son grandes redes los ríos en general. Exactamente. La clave sería en este caso hacer un trabajo de monitoreo continuo, desde donde nace el río hasta donde termina el río. Tenemos lamentablemente una experiencia muy cerca a nosotros, nuestro riachuelo. Nuestro riachuelo está prácticamente en una situación que es de un deterioro de muchísimos años, en el cual hubo una limpieza de todo el material hundido que había, y se logró que aparecieran algunas especies. Pero ese río tenía otro comportamiento 100 años atrás. Esa es la prueba viviente de lo que sucede cuando no se toman las medidas adecuadas. Nosotros dependemos del agua potable que se purifica y que es extraída de los ríos que nos rodean. En este momento nosotros no podemos descuidar nuestras cuencas acuíferas. Bueno, María Rosa, viene este llamado de atención, aunque trate de una mala noticia, por lo menos sí poner el punto donde hay que ponerlo en función de esto, ¿no? Y llamar a la tarea responsable entonces para por lo menos paliar estas consecuencias del cambio climático, que bueno, es un tema que siempre conversamos acá. Te agradezco mucho este contacto. Te mando un saludo. Hasta siempre, Pablo. Hasta siempre. María Rosa Dabañino es titular del Instituto de Capacitación Política Juan Bautista Alberdi y pasó por Tendencias. Tendencias. Con té de testimonio, con té de templo, con té de tolerar, con té de terminología, con té de terrenal, con té de terrible, con té de transgresión, con té de tortura, con té de tormenta, con té de tomar, con té de terror, con té de tiranía, con té de tentación, con té de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser.
Hola, buenas tardes amigos y amigas de Tendencias. Acá estoy nuevamente para contarles que en 123, el programa que hacemos con Pablo Galeano en la radio de la Universidad de Buenos Aires, vamos a hablar de tecnogeopolítica de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial es el tema del momento y da para todas las aristas. Así que nos conseguimos un especialista en tecnogeopolítica. Se llama Agustín Campero. Él es economista, especializado en ciencia, tecnología e innovación y es el titular de la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical. Gran estudioso de estos temas, vamos a preguntarle todo sobre la inteligencia artificial y su relación con la política o cómo la tecnología y la política se van uniendo cada vez más. Los esperamos entonces para charlar de este tema de súper actualidad el próximo sábado a las 10 de la mañana en FM 87.9 o www.uva.ar/radio. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, arrancamos con las crónicas de la Federation del día de hoy, martes, no sé qué martes es, no importa. 2 de junio. Me arruinaste la magia. Vamos a partir pantalla, así ya lo incorporamos a Garilio y ahora sí, arrancamos las crónicas del Federation, de la Federation, no del Federation. ¿Tiene género la Federation? Una buena pregunta. Sí, la Federation como tal tiene género. Ahora, está en inglés, ¿y en inglés hay géneros? No. Entonces, ¿cómo es? Puede ser del Federation tranquilamente. ¿Por qué no? Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con las crónicas del Federation de hoy, que vamos a hablar de un tema que ya lo hemos anticipado, que tiene que ver con estos dichos no nuevos de Javier Milei, pero sí renovados, o hechos una suerte de refil, por el ministro de Economía, Caputo, quienes afirman que lo peor ya ha terminado. Podríamos definir qué es peor, podríamos ver a qué se refieren, ¿no? Si es que se está terminando su gobierno, entonces, bueno, ya es un anticipo de lo que está pasando, porque hasta ahora han pasado cosas que se pueden calificar como lo peor que le ha pasado al país desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro. Estoy incluyendo a la pandemia, un montón de cosas, ¿no? Un montón de situaciones internacionales también graves. Estoy incluyendo hiperinflaciones, un montón de cosas que no golpearon nunca tan fuerte a la sociedad como el gobierno de Javier Milei. Entonces, ¿a qué se refieren cuando dicen, o cuando dijo el ministro de Economía hoy, lo peor ya ha pasado o está terminando? ¿Al gobierno de Javier Milei? Bueno, no sé, habrá que ver. ¿En qué marco lo dijo el ministro de Economía? Bueno, el ministro de Economía lo dijo en la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. Brasil, ahora parece que interesa a Brasil después de hablar barbaridades del Mercosur, ¿no? Que era una caja que nos encorsetaba y nos impedía crecer. Ahora el gobierno mira con interés a Brasil y entonces el ministro de Economía allá fue a hablar en la Cámara de Comercio bilateral de ambos países, empresarios de ambos países, y dijo que sí, que lo peor ya pasó, que Kicillof no va a ser presidente nunca, pero más allá de este pronóstico político del ministro de Economía, lo que nos llamó la atención desde la Federation, lo que le llamó la atención es que lo peor ya pasó era una frase que ya había utilizado Javier Milei hace poco menos de un año. Esto fue en septiembre, el 15 o 16 de septiembre del año pasado, cuando presentaba el presupuesto 2026. Y ahí el presidente venía de una derrota electoral muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, y todos elogiaron cómo había cambiado el talante del presidente, que era siempre violento, así, y en ese momento se presentó como mucho más mesurado, y entonces ahí habló de que, bueno, las cosas iban a mejorar, dio los datos del presupuesto y habló afirmó contundente que lo peor ya había quedado atrás. Sí. Bueno, pero la realidad muestra que lo peor estuvo muy lejos de quedar atrás
en aquel septiembre de 2025. Y si bien en octubre ganan las elecciones nacionales con un resultado contundente, a partir de ese septiembre al presente la mayoría de las cosas empeoraron, con lo cual no entendemos cuál es qué era lo peor que iba a quedar, claro, que iba a quedar atrás. Por ejemplo, bueno, se alcanzó el récord de endeudamiento, un gobierno que se precia del achique del déficit fiscal, el recorte de gastos. Bueno, el endeudamiento alcanzó este mes o el mes pasado récord con 320.000 millones de dólares. El gobierno sigue tomando deuda. Sí. Bueno, de hecho, aquella campaña electoral de octubre del 25 la financia con un préstamo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, de Donald Trump, de 20.000 millones de dólares. Bueno, la deuda alcanzó un récord. Entonces el presidente habló de una inflación que iba a ser del 10% este año. Bueno, esa cifra ya se cumplió en el primer trimestre del año. Sí. Es decir, que en términos de inflación, lo peor evidentemente no pasó, porque sigue recaliente la inflación, con un INDEC que nunca se modificó, que tiene ítems viejísimos, que necesitaba actualización, y por eso el anterior titular del INDEC renunció, porque no se actualizó la metodología de medición, algo que reclama el Fondo Monetario Internacional también. Bueno, la inflación está bastante recalentada, el aumento de los combustibles que se dio por la guerra, que hoy salía el dato de que un hogar de clase media que tiene auto gasta, a partir de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, gasta 39.000 pesos más por mes, que es una cifra, y algunos más. Aumenta también, claro, todos los impuestos relacionados con los autos o los montos de dinero que tenés que invertir para mantener seguro, ni hablar de los repuestos, en fin. Sí. No solo de combustible vive tu auto, ¿no? Claro. Bueno, por ahí ahondamos, porque bueno, la guerra del Golfo también, en el estrecho de Hormuz, que involucra el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% de los insumos petrolíferos mundiales, o un cuarto y un tercio, también va a generar encarecimiento en insumos agrícolas que utiliza mucho la Argentina, que importa en un 60% porque no se autoabastece, y como todavía sigue medio complicado el tema del paso de los petroleros, se espera que vaya a aumentar, o sea que habría más inflación. Bueno, después el tercer trimestre del año pasado, cuando lo peor tendría que haber quedado atrás, también se dio el caso de que se logró la mayor inflación, la mayor índice de desempleo desde la pandemia, desde el 2010, que llegó a 7,5% de la población económicamente activa. Sí. La pandemia, bueno, había sido una circunstancia de absoluta excepcionalidad por la detención por fuerza mayor de toda la actividad económica, y bueno, con toda la liberalización económica, el RIGI, la ley bases, la flexibilización laboral, que ya estaba de hecho, porque a veces se habla de la flexibilización laboral y algunos sindicatos se quejan, y la flexibilización laboral, tristemente en la Argentina rige de hecho desde hace muchos años. Lo que ahora se le ha dado es rango institucional o estatus legal. Sí. Pero bueno. Hay un tema también interesante, antes de seguir con el recorrido de los distintos lugares donde lo peor parece todavía existiendo, sí, nada más lejos de que lo peor ya haya pasado, que es también que esta situación, esta apuesta que la sociedad en todo caso estuvo dispuesta a dar, ¿no? Este ajuste que estuvo dispuesto a protagonizar el argentino, en carne propia, por supuesto, ¿no? ¿Con qué sentido? Bueno, se decía que estábamos en una situación y que había que hacer este esfuerzo para sentar las bases que permitieran el despegue. Está bien, es cierto, qué sé yo, para cualquier despegue necesitas un lugar desde donde salir, ¿no? Y bueno, según este gobierno, ¿cuáles son las bases que sentó este gobierno o que justificaron todo este ajuste que está describiendo Enrique? Todo lo peor que nos llevó este gobierno
uno se pregunta, bueno, ¿pero para qué? ¿Sentaste alguna base? ¿Hay algo distinto a la promesa de Vaca Muerta? Porque la promesa de Vaca Muerta, recordemos que viene desde que se descubrió el yacimiento de Vaca Muerta. Después, obviamente, si tenés ahí el petróleo y le pones un cañito, en algún momento va a empezar a salir. Pero digo, ¿era necesario todo ese ajuste para decir que la Argentina va a ser rica en materia minera? Si ya estaba ahí. No se construyó nada de infraestructura, ni siquiera para aprovechar ese recurso, porque si vos decís, no, bueno, hicimos un esfuerzo terrible para llenar de rutas todo el país y para que salga esto, no, ni un kilómetro de ruta se hizo, entonces todo ese impuesto que nosotros seguimos pagando, vía combustible, vía un montón de derogaciones, para justamente que se destine al mantenimiento y ni siquiera la construcción, estoy diciendo, al mantenimiento de la red vial que hay, que no se está destinando. ¿A dónde está yendo? Está yendo a pagar la deuda externa, a seguir manteniendo un dólar pisado, que bueno, que ahora le están sacando el pie un poquito y fíjense cómo se empieza a disparar, ¿no? Hoy llegó a 1.450, este programa cuando usted lo mire en diferido, anda a saber a cuánto está, en 2 días sacan un poquito el pie del freno del dólar y se dispara, en buena hora también para las industrias nacionales, pero industrias que están cerrando todos los días, tenemos casos nuevos de industrias, de fábricas nacionales que cierran, gente desempleada, y uno se pregunta ¿para qué? ¿Dónde está esa infraestructura que se podría haber construido con ese esfuerzo? Entonces el esfuerzo es para nada. Entonces si para colmo se termina ese esfuerzo, ¿de dónde va a sacar el gobierno recursos para continuar o llegar por lo menos hasta las elecciones, ¿no? Uno se pregunta todo eso, ¿qué va a haber? Una nueva inyección entonces de capital de los Estados Unidos, ¿a qué costo? Entonces, bueno, lo peor me parece que no solo está lejos de pasar, sino que está pasando y que puede ser peor que lo peor. Sí. Entonces, bueno, por eso es interesante este panorama que está pintando Enrique, que nos pinta la Federation, porque es un paneo por todos, cada uno de los sectores que analizás y que pones la lupa, te das cuenta que lo peor está pasando. Y que lo peor puede seguir pasando. Bueno, vos hablabas de las industrias que perdieron, FATE, Whirlpool, John Fusla de calzado, Grupo DA fabricaba calzado para Adidas, Textilcom, empresa textil de gran escala, Danica, la de la tradicional marca de margarinas, la Suipachense, cierran la fábrica de leche en la Argentina, Canales, porque también después cerró Sancor meses después. Cierra en Morón el frigorífico San Roque, o sea, una faenadora de carne, de res, de vacunos. ¿Qué otro? Bueno, la farmacia del Doctor Ahorro, que se conoció esta semana, que está, o sea, una cadena de farmacias de bajo costo, de precio cuidado, digámosle, precios económicos. Sí, de marcas, de segundas marcas. Claro, de segundas marcas, claro, que llegó a este país cuando estaba prendido a fuego en el 2001-2000, se está yendo ahora a pique 25, 26 años después, porque no es sostenible, no hay consumo, no hay demanda. Medamax, gigante mayorista de productos de limpieza, Diarco y Jaguar cerraron puntos de venta importantes en Lanús, Bolívar, Bahía Blanca, Arsa, alimentos refrigerados, todo eso después de que lo peor ya había pasado. Es en la fábrica de ollas, esa que se vendían por reuniones hogareñas. Pampac, Historia Fábrica de Envases Industriales, Acerías Berizo, Cabota Argentina, empresa química y petroquímica, Cocotti Dufour, que es de ropa interior, Ilva, bueno, Sancor, ya la mencionamos, Granja Tres Arroyos, la avícola más importante de la Argentina, bueno, está todo para atrás. FAPA, Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino, Adient, SKF Argentina, también empresas con muchas décadas de trayectoria en la Argentina, ¿no? Sueño Fueguino, Neva, que es de electrodomésticos, que tenía su planta en Parque Industrial Catamarca. Y lo tremendo que atrás de todos estos nombres hay un entramado industrial y de proveedores de servicios que también se quedan absolutamente afuera de todo, porque aquellos que vendían deliveries, casas de comida, que vendían en el Parque Industrial de Catamarca, o proveedora de catering, si se quiere darle
otra pátina. Sí, las empresas de transporte, claro, los autos particulares que transportaban tipo Uber, todo logística. Claro, todo eso quedó afuera, es decir, que aparte de estos nombres, toda esa destrucción está como difuminada, ¿no? Y lo llamativo, como vos decías, de este esfuerzo que se ha pedido desde el gobierno, que se dijo que, porque hay que destruir todo y al volverlo a armar para hacerlo bien. Una de las grandes cartas que jugó el gobierno de Javier Milei fue la del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que está desde 2024, se reglamentó unos meses después con la ley bases. ¿Cuál fue el dato demoledor para lo peor ya pasó y para la política de este gobierno? Es que la semana pasada se conoció el dato de inversión extranjera directa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE, que es un organismo internacional muy prestigioso, y la Argentina quedó última en el año 2025. O sea, Argentina recibió de inversión extranjera directa 3.134 millones, quedó sexta. Brasil, gobernada por un marxista como Lula da Silva, está bien, Brasil es 6 veces la Argentina, recibió 77.000 millones. México, que también estaba con un gobierno de sello marxistoide, 40.000 millones. Chile también con Boric, otro marxista, 13.152 millones. Y aparte, Colombia también con Petro, otro exguerrillero, 11.462 millones. Y Costa Rica, que es 6 veces más pequeña que la Argentina, recibió 5.733 millones de dólares, o sea, casi el doble que la Argentina. La Argentina, que tiene un capital humano que ya sabemos, que tiene premios Nobel, que tiene infraestructura, que tiene riquezas absolutas, y sin embargo, dándole absolutamente todas las facilidades y beneficios absolutos a los inversores para que vengan acá. Aparte, sí, son beneficios que en algunos casos son obscenidades. Obscenidades, ¿no? Sí. Escandalosos. Claro, están al límite de lo ilegal, a nivel leyes internas y a nivel también los parámetros internacionales de las cosas que se pueden permitir y que no. Y no estamos hablando de temas que tienen que ver más con convencimientos de cuidar el medio ambiente o algo por el estilo. Estamos hablando de condiciones que ya son muy propicias para que se instale directamente el crimen organizado o empresas que se dedican a lavar dinero. O sea, lo que tanto hemos criticado nosotros como sociedad en los paraísos fiscales, estas islas que no tienen razón de ser salvo salvo lavar plata, para ser directo, terminamos siendo algo bastante similar. El otro día Sturzenegger planteaba como algo muy original una idea que no creo que pase ni por el Congreso, pero todo es posible con esta gente y con esta oposición también, ¿no? Un Congreso, una idea para que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, criptomonedas, que es un tema que vamos a hablar, nosotros tuviera una facilidad especial en la Argentina que ningún país le estaba otorgando a este sector, dando al sector financiero, al nuevo sector financiero, esta irrealidad de las cripto o estas nuevas monedas virtuales, como también a todas las empresas que tuvieran que ver con manejo de inteligencia artificial y toda esta historia. Claro que no es tampoco inocente ni son nubes de humo, ¿no? El sistema necesita de estos países justamente para que las cositas que no están tan dentro de la ley se puedan igual canalizar, porque muchos de los que defienden estas cosas son los que tienen ese dinero que necesita ser movido en esos circuitos que de legales tienen bastante poco. Sí. Bueno, si es el futuro, dile que no venga. Le atribuyen en la frase a Juan José Castelli, uno de los héroes de las jornadas de mayo que celebramos hace poco. Si lo peor ya pasó, y después de lo peor ya pasó, vino todo lo que mencionamos, en esta nueva lo peor ya pasó. Esperemos que efectivamente lo peor ya haya pasado, pero tristemente todos los indicadores macroeconómicos o el que se agarre, caída del consumo también en niveles récord. Por ahí también a veces se habla de la actividad económica creció,
y se nota que son números dibujados. Antes el INDEC estaba absolutamente en cuestión y salían con el papelito, Patricia Bullrich, con el 2,4% de la inflación del Congreso. Ahora todos los meses hay inflación de 2,4%. Desde que comenzó el año, bueno, en marzo hubo 3,5%. Es decir... sí, es cuestión de multiplicarlo por mes, no es tan difícil hacer el cálculo. Claro, entonces no hay mucho... Porque también se habla de el boom del aumento del petróleo nos va a beneficiar por Vaca Muerta. Pero el tema es que todavía Vaca Muerta no tiene la infraestructura para canalizar el flujo del potencial que tiene. Se estima que en 2030 puede llegar a alcanzar un nivel de producción de $30.000 millones. Aparte no es fruto, volviendo a lo peor ya pasó, no es fruto de la estrategia o del plan económico de este gobierno, eso que va a pasar en 2030 recién en Vaca Muerta. O sea, hay que ser muy burro como para poner una bomba a Vaca Muerta, pero realmente no han hecho nada fuera de esa esperanza que en realidad es algo que te viene, es como esperar, no sé, la verdad no se me ocurre comparación, pero estamos hablando de la gestión económica del gobierno de Javier Milei, no lo que te dio la naturaleza. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué cosas de la gestión económica de Javier Milei justifican todo lo que estamos pasando, que ellos mismos están calificando correctamente como lo peor? Entonces, no solo no sabemos si pasó o no pasó, que lo más probable es que no haya pasado, porque no sirvió absolutamente para nada, sino que realmente se ha hecho por otras razones, no para generar una plataforma de despegue del país. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, uno ahí puede empezar a especular y haciendo un listadito muy cortito de ganadores, comparándolo con el listado casi interminable que hacía solo en temas industriales y de fábrica Enrique recién, te das cuenta que son muy poquitos esos ganadores, ¿no? Sector financiero, sector totalmente especulativo, y para de contar, porque ni siquiera los grandes comerciantes, los grandes empresarios se la están llevando, la verdad es esa. Son sectores que tienen que ver con esto, ¿no? Las mineras, y 2 o 3 más, no mucho más, no hay muchos más sectores. Incluso el sector... Ni el campo, te diría, ni el campo. No. Que en otros momentos la pasaba bien, tienen problemas graves, ¿sí? Los grandes también. Aparte con el deterioro de los caminos, ¿no? Está bien, claro, está abierto un proceso de privatización, pero ya sabemos que terminó el proceso. Aparte lo peor ya pasó y no hablamos de las privatizaciones, eso va a ser lo peor. Entonces, bueno, también, eso se me ha ocurrido hablar, porque decís lo peor ya pasó y ¿qué es lo que se viene? Todas las privatizaciones en materia de energía, más allá de los negocios y todo, después lo podemos hablar. Pero eso es lo que se viene, las privatizaciones. ¿Es que eso quiere decir que ya pasó lo peor o que se viene también lo peor dentro de esto? Bueno, nos reencontramos el próximo martes, con más crónicas de la Federation. Lo felicito, Garillo. Por favor, muchas brillante gracias. Lo suyo. Igualmente lo suyo. En realidad, mérito de quién? De la Federation. Desde luego. Chao. Oh, bien. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,